El 2 de mayo de 1808. Manifestación de los acontecimientos del Parque de Artillería en aquella eterna jornada. Por el coronel don Rafael de Arango. La memorable defensa del Parque de Artillería en Madrid el día 2 de mayo de 1808. La defensa de un parque de nombre, pues que solo era una casa particular, descubierta y presentada a 3 calles por donde fue vigorosamente acometida. La defensa obstinadísima que sustentaron no más que 22 artilleros, entre oficiales, sargentos, cabos y soldados, y unos 80 paisanos, contra numerosos cuerpos de franceses aguerridos que atacaban sucesivamente. La defensa en que, después de agotados todos los recursos del valor, no se rindieron sino a la muerte los 2 hombres extraordinarios que allí fueron a buscarla reflexivamente, para no sobrevivir al cautiverio de su rey. Esta defensa es lo principal que me propongo manifestar ahora. Pero antes de empezar mi relación, es oportuno decir brevemente cuáles son mis títulos para escribir sobre esto. ¿Por qué no lo hice en otros tiempos? ¿Y qué motivos me han estimulado, hoy, hasta hacerme prescindir del embarazo de haber de hablar de mí mismo? En agosto de 1807 me había embarcado para La Habana, mi destino, en clase de teniente del Real Cuerpo de Artillería. En su travesía me hicieron prisionero los ingleses. Canjeáronme para La Coruña en septiembre, y a principios de 1808 llegué a Madrid. Mi hermano mayor, el intendente honorario de ejército, don José de Arango, que obtuvo real licencia para regresar a mi referido destino y nuestra patria. Llegué a la capital el día 1 de abril, y aunque pude como transeúnte excusarme de ser empleado allí, no lo hice, porque ya barruntábamos la ocasión de acreditarnos los españoles, y a la primera insinuación que me hizo el comandante de artillería, don José Navarro Falcón, admití el encargo de ayudante. Estos fueron los pasos que me condujeron al honor de haber sido testigo de uno de los heroicos hechos de Madrid el 2 de mayo, cual fue la defensa del parque. Relación que puedo hacerla circunstanciada, porque fui el primero que entré en él y el último que salí, porque no he podido olvidar mi día más interesante, así por la noble, la justa causa en que me empeñé, como porque en él recibí las lecciones de Daoíz y de Velarde, impresas con su ejemplo en mi corazón y esmaltadas en mi ropa con la sangre del primero. Será imparcial también mi relación, lo que no se dudará en vista de mi desinterés probado con mi silencio hasta ahora, puesto que si no lo hice en tiempo, ni para dar el parte debido a mi jefe, porque apenas pude hacer algunos apuntes en la forzosa sucesión de mis emigraciones, tampoco lo intenté después, porque temí se me atribuyeran anhelo de ameritarme en lo que hice por deber como soldado fiel de Fernando VII y por voluntad como español, y ni siquiera cedí a las sugestiones de mi amor propio, aunque fuera muy disculpable la ambición de ensalzarme presentándome como compañero de aquellos varones ilustres. Y todavía continuará el sacrificio de mi interés a mi delicadeza, pero no debo sepultar en ella el mismo noble propósito del capitán de artillería don Ramón de Salas, autor del memorial histórico de la artillería española, que supongo ser el de manifestar con hechos la importancia y la excelencia del cuerpo, y como he visto que olvidó a los oficiales que estuvimos en el cuartel, cuando nombra a los de un cuerpo extraño, podrá decirse que si la artillería pudo ostentar la peregrinidad de 2 héroes en una acción parcial, debe lamentarse del imperdonable olvido de otros oficiales. Además hay en el capítulo 10 del memorial inexactitudes y fallos de circunstancias que hasta ponen trocada la primacía entre los 2 campeones, lo que prueba que el autor no tuvo datos seguros. Porque el expediente oficial a que se refiere en su página 259 no se compuso de partes oficiales que no pudo haberlos, supuesto que mis compañeros tuvieron que escapar como yo, y sobre seguro falta mi parte que hube de dar como ayudante. Y con estos fundamentos me ha parecido preciso detallar todo lo que sucedió a mi vista en aquel teatro de gloria y desventura, protestando que muy lejos de proponerme hacer la crítica del memorial histórico, me ceñiré a la sencilla relación de los sucesos, sin analizar los suyos, sin cotejarlos con los míos, y sin otra mira que la de que el autor enriquezca de verdad su libro interesante, si acaso volviera a escribir conforme a estas palabras de su prólogo. Trabajando yo después del año de 1828,
en corregir y mejorar lo mucho que necesita el prontuario de artillería que publiqué aquel año, con el fin de dar una segunda edición más completa de él. Se me fueron viniendo a la mano una porción de noticias históricas, que no teniendo allí su oportuna colocación, eran sin embargo dignas de conservarse, y esto me sugirió la idea del memorial histórico. Yo me tendría por muy dichoso y útil si lograra que, excitada nuevamente la pluma de don Ramón de Salas, hermosease los hechos que voy a referir. Habían transcurrido muchos días del mes de abril, en los cuales, con más o menos accidentes, la lealtad española fue como aquilatándose y más indignándose a medida que intentaban minarla con pérfidas maniobras los agentes de Napoleón. Así apareció el muy borrascoso día 1 de mayo, que fue preludio del 2 eterno. Al amanecer de esa víspera, los franceses habían repartido un folleto impreso en la casa misma de Murat, con el título de Carta de un oficial retirado en Toledo, que trataba de persuadir a los españoles la conveniencia nacional de cambiar la rancia dinastía de los ya gastados Borbones por la nueva de los Napoleones muy enérgicos. Este paso dado para preparar la opinión del pueblo a que recibiera con menos convulsiones la salida de las personas reales, fraguada para el día siguiente, les produjo un efecto del todo contrario, pues la caída del rayo en un almacén de pólvora no hubiese producido inflamación más rápida que la que encendió en los pechos españoles la sacrílega proposición del cambio de dinastía. No es mi designio contar las ocurrencias de aquel día, mayores o menores, comparadas entre sí, pero todas grandes si se las viera aisladas. Propóngome solamente dar alguna reseña de la disposición de los ánimos, y para esto bastará añadir a lo dicho el desafío que en la fonda de Geniéis hubo de 3 oficiales españoles, de los que uno fue don Luis Daoiz, contra igual número de oficiales franceses. Desafío que no se efectuó en el acto, porque personas prudentes, llamadas para padrinos, lo aplazaron, persuadiendo a unos y otros que no debían con una riña particular añadir leña a la hoguera que estaba ardiendo. Y diríase que por esta mediación discretísima lo que se aplazó fue la inmortalidad de Daoiz en más legítimo, más duradero y más reproducido combate. Se pasó el resto de aquella tarde haciendo nuestro deslumbrado gobierno los mayores esfuerzos, no sólo para calmar la efervescencia de la población, sino para inspirar la mayor confianza en sus huéspedes, que todavía se daba este nombre a las víboras, que en nuestro seno pasaron toda la noche preparando la sorpresa más infame con que empezaron ese día 2 de mayo. Eran las 7 de la mañana cuando mi hermano, que me trataba como a un hijo, pues yo tenía entonces 20 años de edad, viéndome salir apresurado, quiso detenerme para almorzar, y le advertí que iba temprano a tomar la orden, porque me prometía un día terrible, según las prevenciones que en el anterior me habían hecho los jefes. «Oh Dios», me dijo con la voz anudada, «y acuérdate siempre que hemos nacido españoles». Fuime a casa del gobernador, cuya orden general se redujo a hacer retirar las tropas a sus cuarteles y no permitirlas juntarse con el paisanaje. De seguida fui a ver a mi comandante, y lo encontré en la calle ancha de San Bernardo, donde me dio escrita una orden semejante a la del gobernador, y de palabra de que inmediatamente me fuese al cuartel, porque ya estaban a la puerta de él muchos paisanos con la pretensión de que se les armase, a los cuales debía yo disuadir de su arrojo por cuantos medios suaves me dictara la prudencia. Es de advertir que desde algunos días antes una compañía del tren de artillería de los franceses estaba allí acuartelada. Partí con la presteza que exigían las circunstancias y llegué al parque antes de las 8:30. Efectivamente hallé una pequeña reunión de paisanos que al reconocer mi oficial de artillería me vitoreaban, como para estimularme al auxilio del despechado enojo con que venían de ver, sin haber podido estorbar la salida de su majestad la reina de Etruria viuda y de su alteza el infante don Francisco de Paula. ¡Qué denuedo el de aquellos hombres! Mejor dicho, ¡qué fiereza! Porque la rabia de una leona a quien arrebataron sus cachorros es la comparación única del furor de los madrileños, cuando sobre el cautiverio de su Fernando recién aclamado vieron comenzar en aquella salida la infanda permuta de su dinastía. Mi posición en este punto era tanto más difícil,
cuanto me hallé a los franceses, que eran de 60 a 70, con las armas presentadas y preparadas, que sólo esperaban la voz del oficial para descargarla sobre el grupo inerme de algunos 60 paisanos. Y con todo eso, aquellos pocos valientes enfurecidos no cesaban de repetirme víctores alternados con insultos y amenazas a los gabachos, como los llamaban. En tal aprieto me acerqué al que hacía de comandante francés y le hice ver la mengua de atacar a unos miserables desarmados y la responsabilidad en que él se pondría con su gobierno, si no se revestía de la discreción necesaria para calmar los ánimos, que era la instrucción que yo sabía habérsele dado. También le supuse que la tranquilidad se había restablecido en el centro de la población, y en tal caso no debía inquietarse por las vociferaciones de aquellos pocos. Logré con esto inspirarle alguna confianza y salvar por el momento aquellos preciosos españoles. Algo sosegado yo por esta parte, me fui a lo interior a pasar lista a mi tropa, que sólo constaba de 16 entre sargentos, cabos y artilleros, número que me desconsoló mucho. Les previne la moderación que habían de guardar conforme a las instrucciones que yo había recibido, y más conforme a nuestra debilidad. Esto efectuado, volví hacia la puerta principal, y la hallé cerrada por disposición del capitán francés, que no se aquietaba con toda la superioridad en que estaba situado. Y aquí fue, donde parecieron desencadenadas todas las furias, intentando romper la puerta por fuera con piedras y palos al son de furibundos gritos de sangre y muerte. Al mismo tiempo, y como por encanto, descubrí a un alférez de navío en el patio, que no vi por dónde entró. Era un entusiasta de rancio españolismo, que me saludó excitándome a que armara el paisanaje, porque habiendo, fueron sus palabras, tocado los franceses a degüello, era preciso decidirse a morir matando. Todavía me parece sentir las espinas de mi corazón en este paso. Solo y aislado en aquel recinto de honor, contrastado mi juicio con unas órdenes contrarias a mis sentimientos, observado por una fuerza enemiga dentro de casa, oprimido por mi responsabilidad, que me la abultaba no sólo mi juventud inexperta, sino lo complicado y nuevo del lance, y sin haber recibido más noticias que las de aquel marino tan exaltado. ¿Qué partido había yo de tomar? No me ocurrió otra cosa que el de meterme cautelosamente en la sala de armas con un cabo y 3 artilleros, para poner piedras a los fusiles, ocuparme en otros preparativos, y encargar al animoso alférez de navío que, saliendo por una puerta falsa, fuese de mi parte a decir a mi comandante que no vivía lejos el estado en que nos hallábamos. Él admitió la comisión prometiéndose volver sin demora con instrucciones favorables, con su tema de morir matando, y así hube de sucederle en el tránsito, pues no volvió, y nunca pude averiguar su paradero, ni su nombre digno de lugar en la lista de los próceres del valor y del patriotismo. Su tardanza me causó ansiedad mayor, en el riesgo de que los franceses recelaran con mi clandestino manejo. Sin embargo, de que yo había habido prevenido a los otros artilleros que estuviesen siempre a la vista de los enemigos. Y no pudiendo sujetar más mi expectación, recomendé a mi gente que continuase la faena, y bajé al patio sin más fin que el desahogar mi inquietud creciente por más de una prolija hora, en que estuve haciendo de cabeza, no teniéndola yo proporcionable con aquel cuerpo engrosado de las más altas indicaciones militares y políticas, y en que siempre contando mi poca gente pulsaba la debilidad de fuerzas para entregarme a los ímpetus nacionales que bullían en mi pecho. No, yo no podré bosquejar siquiera el bálsamo consolador en que se bañó mi corazón, viendo a los pocos minutos entrar un capitán de artillería solo. Pero era el gran Daoiz, que me saludó preguntándome «¿Qué tenemos por aquí?». No había yo acabado de instruirle, y nos interrumpió la llegada sucesiva de 2 capitanes, Velarde y Cónsul, y 2 subtenientes Carpeña, y otro que era de compañía fija, cuyo nombre no recuerdo, pero sí tengo muy presente que por el modo de abocarse estos oficiales de artillería, particularmente Daoiz y Velarde, me pareció no haber sido esta su primera entrevista del día. Entró también un capitán de granaderos del estado con 3 subalternos, de lo que debido es nombrar a don Jacinto Ruiz, y unos 40 soldados, sin que yo pueda fijarme ahora en los que llegaron antes o después,
Baste decir que entraron sucesivamente con cortas intermisiones por un postigo de la puerta principal, que por su mano entreabría un oficial francés para reconocer a las personas, y volvía a cerrar con las precauciones de los temores que se le aumentaban por momentos. Bien sabía yo que Daoíz en aquel acto era el jefe del puesto porque me era conocida su clase y antigüedad, pero, aun si las ignorase, él me habría hecho sentir aquella superioridad que se pinta en la posesión del ánimo, en el fuego de los ojos, en el tono de una voz varonil y en el porte de su persona, que aunque de pequeña estatura, se paseaba allí con tal gallardía que representaba un gigante. Acerquéme a él para acabar de participarle todos los acaecimientos, y sin responderme nada y con semblante pensativo, se dirigió a la escalera de la sala de armas. Mientras subíamos, le noticié la operación en que dejé al cabo y a los 3 artilleros, a lo que me respondió sonriéndose. Ello es contrabando, pero al fin hay eso adelantado. Sacó entonces de su bolsillo la misma orden escrita, que yo había recibido de nuestro comandante, y me preguntó, ¿qué quiere usted que hagamos? Me dio golpe esta perplejidad, a la que respondí, que yo estaba a sus órdenes. Pero después que oí a Velarde y a los otros oficiales del cuerpo explicarse en el mismo incierto sentido, reflexioné que la pregunta de Daoíz a mí había sido expresión de la batalla de su espíritu acosado por la gran responsabilidad que pesaba sobre sí, y como encogido por los pocos medios para empeñar una resolución extremada, que en lucha tan desigual aventurase a un pueblo noble a sufrir las honrosas venganzas de un enemigo tan fuerte como implacable. No debían de ser menos las sensatas fluctuaciones en que él mismo se embargaba, y era tanto más admirable su reposada cordura, cuanto que el día anterior había procedido como joven acalorado, precipitándose a un desafío, pero en que arriesgaba a su persona sola. Así fue que no suspendió sus reflexiones la llegada de un jefe de los de la plaza, diciéndole que el gobierno había dispuesto a armar al pueblo. Pues volviéndose a nosotros nos dijo, «Este hombre es cuando menos un aturdido, bullicioso y nada valiente, a quien no se debe creer». Lo que vimos comprobado en el suceso, porque se mantuvo siempre agazapado, y posteriormente recibimos, como notaré en su lugar, otra embajada del gobierno que desmentía la de este jefe. Y Daoíz, cuya voluntad no más era obedecida en el parque de artillería. Daoíz, que en aquella hora ya no rindiera su obediencia sino a Fernando VII tan solo. Daoíz, que habría sido menos grande si no hubiera sido con su meditación sublimado su valor, se quedó todavía como irresoluto, paseándose por el patio en recogimiento absorto, en que parecía tantear los destinos de la España, encerrados en el primer cañón que se disparara contra el coloso que tenía sojuzgada toda la Europa. Entretanto, los oficiales, pendientes de sus labios, le contemplábamos y admirábamos. El pueblo desde afuera no cesaba de repetir víctores al rey y a la artillería, pidiendo armas con estruendo. Y aquí, decirse puede, que se nos apareció en acción el héroe, pues si como de aquel nubarrón de vivas, desprendida una chispa eléctrica abrasase el corazón de Daoíz, desenvainó el sable, mandó franquear la sala de armas, y al abrir la puerta del cuartel, dirigiéndose él mismo a ella, de donde jamás se había separado la tropa francesa en la antedicha amenazante actitud. Entró el pueblo como un turbión, y sin causar ni leve daño a los franceses, porque no se defendieron, les arrebató los sables y fusiles. Los que no alcanzaron parte del despojo fueron a proveerse en la sala de armas, siendo de notar que el mayor número de ellos, no sabiendo usarlas de fuego, preferían las blancas, y a falta de sables tomaban las bayonetas de los fusiles, arrojando éstos al suelo como inútiles. En el mismo tropel en que entraron los paisanos, volvieron a salir sin que bastaran los mayores esfuerzos y aun ruegos de Velarde para detenerlos, con la mira de ordenarlos y dirigirlos del mejor modo posible. Perdido afán. Consiguió solamente la detención de unos 80 más o menos, y eso cerrando la puerta. No obstante ese cortísimo número, era de ver a Velarde cómo los organizaba y distribuía con tal actividad que a manera de relámpago parecía presente en todos los puntos. El destacamento francés desarmado se colocó en un rincón del patio en que se creyó seguro, bajo la protección de la Compañía del Estado,
que se mantuvo inmóvil sin disparar un tiro en todo el día, muy a pesar de sus oficiales y soldados. Pero debo decir en justicia que si el capitán cumplió cabalmente la orden de no unirse a los paisanos, tampoco los contrarió de ningún modo. Durante la entrada del paisanaje, Daoíz me había dado la orden de colocar 4 piezas abocadas a la puerta, y ya listas avisaron unos paisanos que ya estaban en los balcones, que por la calle de Fuencarral venía un batallón hacia el cuartel. La primera voz de Daoíz fue la de guardar silencio. Velarde, acompañado de un subalterno, subió a observar los movimientos de aquella tropa. Avisó que eran tan hostiles que ya sobre la puerta se disponían los gastadores a forzarla, y Daoíz mandó hacer fuego, que produjo 3 tiros de cañón, y algunos de fusil que desde los balcones hizo disparar Velarde. Ya se ve el profundo silencio transformado en trueno repentino, la puerta cerrada, por cuyas horadaciones les llegaba la muerte, los balcones guarnecidos de fusiles que parecían más por una buena distribución. Todo esto causó tal sorpresa al batallón, que no fue necesario más para ponerse en fuga desordenada. «¡Victoria por nosotros!», gritaron los paisanos, «que ya van de huida». Y Daoíz en el momento hizo abrir la puerta y colocar afuera un cañón, mirando la calle enfrente a la puerta del cuartel, y otros 2 en direcciones opuestas, avistando el uno a la calle de San Bernardo y el otro a la de Fuencarral. A poco rato se observó por la calle de San Bernardo que se reunían los enemigos, y se trabó la pelea como por una hora con más o menos tesón, según que el grueso de los franceses se distraía, queriendo hacernos diversión con varios destacamentos por las otras calles. Y por último se retiraron escarmentados. En estos tiroteos reconocimos el perdido uso que los paisanos hacían de las bocas de fuego por no saber manejarlas. Pues entre otras cosas sucedió que un desgraciado, para dar más alcance a su pistola, hubo de cargarla, según nos dijeron, hasta la boca. La apoyó en su mejilla derecha para hacer mejor puntería, y en su retroceso la misma pistola disparada le voló la tapa de los sesos. En esta ocasión fue también que el muy valeroso Ruiz, teniente de granaderos del Estado, se separó de su tropa inmóvil, se presentó gallardamente fuera de la puerta, y allí, después de haber dado muestras de un oficial valiente, resultó herido en el brazo izquierdo de una bala de fusil, cuyo fatal accidente hizo resplandecer su bizarría, porque no cesó de dar las voces de «fuego, artilleros», hasta que ya desmayado, porque el propio encendimiento de su sangre hacía más copioso el derrame, lo cargaron unos paisanos y lo llevaron adentro. Igualmente quedaron fuera de combate un cabo y 5 artilleros, todos heridos de bala de fusil o de metralla, de cuya munición carecíamos enteramente, porque no estaba allí el guarda-almacén. Tal fue la pérdida que tuvimos en esta refriega, la primera en que resistimos a pecho descubierto. Los paisanos no tuvieron ni un herido, porque no tenían necesidad de exponerse, pudiendo disparar sus tiros perfectamente cubiertos de los del enemigo. Pero notamos alguna baja de ellos, y quiero atribuirla a la novelería con que iban por las calles a pregonar proezas, porque ninguno había dado ni leve señal de miedo. No duró mucho la suspensión de hostilidades, porque a los pocos minutos marchaban ya los enemigos hacia nosotros, y Daoíz mandó romper el fuego contra un batallón, que con su comandante a la cabeza avanzaba a paso redoblado, y aunque los estragos que le causaba nuestra artillería eran proporcionados al orden de columna cerrada en que atacaba, seguía en su impetuosa marcha, sin hacer caso de sus pérdidas. Abríansele boquerones en aquella masa compacta, y como por aluvión se rellenaba y consolidaba. Sin oírseles otra palabra, que su pertinaz en avant, ya el intrépido comandante alargaba, por decirlo así, la mano para coger el fruto de su valentía, y se le escondió, convirtiéndosele en ruina, por una ocurrencia que parecía dispuesta en su favor. Prodigiosos suelen ser los resultados de la audacia y de la temeridad. Así voy a presentar el cuadro de unos 70 defensores que éramos, entre militares y paisanos, en la calle, a pie firme, sin parapeto, sin una zanja y atacados por un batallón tan osado como aguerrido, que llegó, como era forzoso, casi a apoderarse de nuestro puesto, y que de repente se le cambia el triunfo en una total derrota, en que sufrió pérdidas increíbles de muertos, heridos y prisioneros. Fue el caso que en aquellos críticos momentos
se divisó por la calle del frente de la puerta un capitán de granaderos del estado, que a toda carrera venía flameando un pañuelo blanco. Suspendióse el fuego a la voz de Daoíz y corrió Velarde a la calle del ataque, para proponer al comandante francés que se detuviera, y si no, volvería a romper el fuego. Este mandó hacer alto a su batallón, y para dar una señal de seguridad y confianza, mandó poner los fusiles culatas arriba. Y él, con 3 o 4 oficiales, se adelantaron como para entrar en explicaciones. Jadeando y casi sin poder hablar, llegó por fin el capitán y dijo a Daoíz que era enviado por nuestro gobierno para hacerle sentir la indignación, con que había sabido la locura con que estaba precipitando al pueblo y exponiéndolo a las consecuencias más desastrosas. No sé si tendría más que decir el plenipotenciario de un gobierno cautivado, ni cuál hubiera sido la respuesta de Daoíz, porque nadie pudo hablar más, interrumpiendo y pasmando a todos uno de los valentísimos que nos acompañaban en traje de chispero, que dio tal empeñón a uno de los oficiales franceses que se adelantaban más para oír la embajada, que lo derribó de espaldas y gritó al mismo tiempo «¡Viva Fernando VII!», añadiendo con interjección cierta palabra condenada a no ser escrita. Estaba en aquel instante mismo con la mecha en la mano un artillero, y sin que nadie se lo mandase, y quizás sin saber él mismo lo que hacía, en el arrobamiento en que hubo de ponerle aquella invocación, dio fuego a la pieza, que aunque cargada con bala rasa, tuvo donde cebarse en aquel enjambre de franceses tan a quemarropa, que sobrecogidos se abandonaron al espanto de tal estrago, de modo que los de retaguardia se dispersaron y huyeron precipitadamente, y los de la cabeza, que no cayeron, imploraron clemencia, rindiendo o arrojando las armas. Estos, que fueron muchos, quedaron como prisioneros que se juntaron con los otros. También retuvimos en nuestro poder al comandante y algunos oficiales, a quienes por disposición de Daoíz, que estaba en todo, se trató con el posible decoro. Entre nosotros hubo algunos heridos. Esta inesperada victoria, que parecía arrebatada por la virtud sola del nombre de Fernando VII, bien pudiera persuadirnos que habíamos no solamente llegado a la cima de la gloria, sino que en ella descansáramos ya de nuestras fatigas incesantes. Y no parecía descabellada esta esperanza que se fundaba en el destacamento desarmado, en los 2 batallones derrotados, y en los franceses dispersos que ya se presentaban a tomar nuestro partido, entre los cuales un sargento de artillería que se entendió conmigo. Pero estas mismas prodigiosas circunstancias que se habían acumulado sobre aquella casa indefendible, que repito, no era tal parque, y los nombres de Daoíz y de Velarde, que ya hermanados como por presagio de su próximo vuelo a la inmortalidad, resonaban por todas partes, fueron la causa de que Murat mirase aquel punto como el de más entidad de la villa heroicamente levantada, y dispuso atacarlo con una columna de unos 2000 hombres a las órdenes de un general. Los paisanos que a todo riesgo correteaban para llevarnos noticias, anticiparon las de tan excesivo apresto, y en esta coyuntura se deseaba saber cuántos y cuáles eran ya los sitiados, qué pensaban, qué se prometían. Eran Daoíz y Velarde que entonces se dijeron algunas palabras, de las cuales no percibí más que los ademanes del ardimiento, con que después no parecieron graduados más que de bravos combatientes, que por lo mismo que palpaban la insuficiencia de sus recursos, se mostraban más poseídos del heroísmo con que se precipitaban, ya fuese para recabar la fortuna, los portentos con que ha solido coronar a la audacia, ya fuese para no ser testigos de la dependencia de su nación. Eran mis otros 3 compañeros, que estaban en la expedición del nuevo tremendo ataque, los mismos que estuvieron siempre firmes y elevados a la altura, no fácil de cumplidos subalternos de aquellos capitanes. Era yo haciendo mi papel de ayudante. Eran 10 entre sargentos, cabos y soldados de artillería, que se portaban como por honor y patriotismo. Eran los poquísimos paisanos restantes harto acreditados de buenos españoles. Tales eran los elementos de que se componían unos 50 o 60 pechos descubiertos y fatigados, que esperábamos el asalto de 1500 veteranos, frescos y provistos de todas armas y municiones. Preciso es ser españoles para ser tan tenaces en no torcerse cuando se marchan a la gloria.
Entraba ya la columna por la calle ancha de San Bernardo, y tan luego como la avistó Daoíz, mandó romper el fuego, que se repitió con toda la actividad del coraje que se renueva en el mayor peligro. El enemigo, sin disparar un tiro, marchaba con celeridad tan sostenida que no daba muestras de sentir el encuentro de nuestras balas. Bien que graneadas escasamente por la disminución de nuestros tiradores. Reproducíase así el ardor y el tesón de una y otra parte, y así la columna se lanzó hasta 10 o 12 pasos de nosotros, sin dejarnos más resuello que para pocas descargas, de las cuales la última destrozó el caballo del general. No habíamos quedado ileso al pie de los cañones más que unos 30 entre oficiales, sargentos, cabos y soldados de artillería y paisanos. No podíamos hacer ya nada, y nos arrollaron hacia dentro los enemigos, tan encima de nosotros que no bien estábamos en la puerta. Vimos que la primera subdivisión de la columna se había echado los fusiles a la cara. Tal vez nos hubieran barrido a todos, hasta a los prisioneros franceses, si no se hubiera aparecido el marqués de San Simón, que revestido de todas sus insignias militares, se metió por debajo de los fusiles y los hizo levantar con su voz y su bastón. Mas no pudo evitar que saliesen algunos tiros, y de los cuales uno hirió a Velarde, en el centro de su gran corazón. Cayó súbitamente, pero fue aún más súbita la feroz rapiña de la soldadesca triunfante, pues por pronto que acudimos, ¡oh dolor!, hallamos despojado y desnudo aquel cuerpo que había sido feliz y precioso depósito de valor heroico y de mucho saber, y que vino a parar en ser envuelto en el lienzo de una tienda de campaña para llevarlo a su casa. Al mismo tiempo de este lamentable suceso, porque todo pasaba con la rápida, la instantánea movilidad del encarnizamiento, el general francés reconvino ásperamente a Daoíz, que fue lo mismo que excitar y provocar la cólera del león. Tal pareció el ceñudo español, que aún tenía empuñado su sable, sin duda con el propósito de que, victorioso o muerto, no más volviese a la vaina, y respondía cometiendo al general, que nada caballero y magnánimo no se contentó con parar el golpe, sino que permitió que 5 o 6 de sus oficiales y soldados acribillaran a estocadas y bayonetazos a su nobilísimo adversario. De este modo villano fue como lograron los franceses teñir sus aceros con la sangre del más valiente de los valientes, que pelearon en aquel día por la más justa de las causas. Por fortuna su cuerpo no fue profanado. Todavía respiraba cuando llegamos a socorrerle. Lo cargamos y conducimos a un cuarto inmediato a la puerta, y teniéndolo yo recostado sobre mi pecho, corrió su sangre espirituosa por mi vestido. Su aspecto allí era el de un héroe moribundo, a quien no solamente rodeaban nuestros suspiros, nuestra admiración, nuestro respeto, sino que algunos de los franceses, con recogimiento sentimental, se acercaron a contemplarle y ofrecer sus servicios. Con tal solicitud de uno de los cirujanos, posponiendo sus propios heridos, se ocupó en curar a Daoíz y hasta mandó a la botica por una bebida que le hizo tomar a cucharadas. Todo fue infructuoso. El alma del hombre del 2 de mayo se desenredaba ya de su envoltura terrenal. La amarillez sombría, la efusión de sangre, había reemplazado al color de su brío, nunca amortiguado en los peligros. Movía poquísimo y sin muestra de congoja aquellos miembros muy ágiles en el combate. De cuando en cuando abría enteros los ojos, únicos enjutos en aquella luctuosa escena. En tal extremidad lo llevaron a su casa, donde exhaló el último aliento de su perseverancia en la lealtad española. No con todo esto cesaron nuestros sufrimientos, porque en el punto mismo de hallarnos los oficiales de artillería con los pechos llagados de las heridas de nuestro inimitable caudillo, comenzaron los franceses a insultarnos con amenazas, a las que el capitán cónsul, como el más caracterizado, le respondió señalándoles en el suelo la sangre de Daoíz. «Esa era del jefe que nos ha guiado». Esta salida, que debiera desarmar a todo hombre de razón, no pareció producir buen efecto en unos vencedores que, enconados por los sacrificios inmensos que les había costado la victoria, ha principiado el más ruin abuso que se hace de ella, el de acibarar más la suerte de los vencidos. Pero tuvimos la fortuna que aquel jefe de batallón se quedó en nuestro poder. Aquel francés singular, tan generoso como valiente, no sólo calmó la ira de sus compañeros, sino que nos consoló diciéndoles que él había sentido la desgracia de Daoíz
como la de un hermano, porque en cuantas acciones se había hallado, no vio mayor denuedo. En esta sazón los lamentos de los artilleros heridos me llamaban. Fui a socorrerlos, y un cabo fue el primero que vi. Hallábase tendido en el suelo en medio de un lodoso reguero de su sangre, que aún manaba de la herida cruel que le atravesó una ingle, y cubierto de la palidez precursora de su muerte muy cercana, con voz entera me dijo: «Acuda usted, mi teniente, a quien pueda tener remedio, pues no soy el que me he quejado ni llamado. Yo no llamo más que a la muerte, que espero conforme, porque muero por mi rey y porque muero en mi oficio». Muy poco sobrevivió a estas palabras, que oyó mi corazón en una de aquellas conmociones que se reproducen con todo efecto cada vez que se hace memoria de ellas. Como ahora me sucede estar oyendo a ese impertérrito cabo de artillería, doliéndome de no poder consagrar su nombre, no menos interesante que el de cualquiera de los 300 espartanos, pues no es dudable que si la puerta de aquella casa la defendieran 300 como este cabo, los franceses no hubieran pasado en el día aquellas Termópilas que les representó la constancia de los españoles. Varios generales, el comandante de artillería y algunos jefes y oficiales de la plaza llegaron al cuartel, y sucesivamente fueron desapareciendo. La compañía de granaderos de estado se retiró lisa y llanamente. Mi comandante se fue también con todos sus oficiales, sin dar otra disposición, sino la de que me quedara allí para la conducción de heridos y cuanto más pudiera ofrecerse. No me quejaré de la imprevisión de mi comandante en dejarme entregado a la muy encendida venganza de unos enemigos que me habían visto con mi espada desnuda contra ellos, porque tal vez se propondría hacerme honor con esta comisión, o en el estupor que hubo de causarle la catástrofe que vio consumada sin pasar por las graduaciones que nos familiarizan con los desastres, no previó cuanta más prudencia hubiera sido comisionar a uno de los oficiales que le acompañaban, sin haberme hallado en la acción. Y nada, empero, representé, porque permítaseme el desahogo, yo no era capaz ni de eludir la subordinación militar más arriesgada, sino cuando me llamara la voz más exigente de ciega obediencia, la imperiosa voz de la independencia y del honor, harto comprometidos en el cautiverio del rey, en la salida de las personas reales y en la traidora ocupación de nuestras plazas fronterizas y de nuestra capital. Últimamente se retiró el grueso de la tropa francesa, dejando allí unos 500 hombres, y volví a quedar solo como al principio, con la grave diferencia de que este segundo aislamiento en día tan desproporcionado a mis alcances juveniles fue un verdadero desamparo sobre un terreno ya cubierto de destrozos y de sangre, sin oír las vivificantes voces de Daoíz y de Velarde, y sin más libertad que la de un vencido. Un accidente solo hubo para no colmar mi desventura, y fue que encargaron el mando de los 500 hombres a aquel mismo noble comandante de batallón que hicimos prisionero, quien no obstante su descalabro conservó tal reputación que el general le confió aquel puesto de tanta mayor entidad, cuanto que en él estaba el depósito de armas y todos nuestros pertrechos. Su primera disposición fue la de requerir a un corto número de paisanos que se habían refugiado en una de las habitaciones interiores, para que entregaran las navajas u otras armas que tuvieran ocultas. Pero ya aquellos desdichados se habían desprendido hasta de la esperanza de conservar una vida de mucho precio, como escapada entre los peligros a que se arrojaron por su rey. Después me pidió municiones para 2 piezas, de las que sirvieron en su daño, y le respondí que yo no tenía conocimiento de los repuestos, ni de cosa alguna que no estuviese a la vista, porque eran muy pocos los días que había residido en Madrid con licencia. Por fin pude mandar los heridos al hospital, y volvieron los conductores dándome la triste noticia de que en el tránsito había expirado un artillero, y los otros, que eran 6, quedaban desmayados, los más de ellos sin esperanzas de vida. A todas estas eran ya pasadas las 6 de la tarde, y faltándome el alimento de la acción, pude sentir que estaba en ayunas después de una lucha física y moral de más de 9 horas. Y como la orden de mi comandante estaba cumplida en lo esencial, y no era de permanencia, hube ya de pensar en mí para salir de un sitio, que se me había hecho muy ominoso de un sacrificio estéril en el patíbulo. Dirigíme entonces al comandante francés, que me trataba como un subordinado suyo,
y le dije que me permitiera dar una vuelta a mi casa, a lo que me contestó con absoluta negativa. Pero tuve la felicidad de no alterarme, y le repliqué dulcemente, representando a su sensibilidad, la cruel incertidumbre en que estaría mi hermano mayor, que era el sustituto de nuestro padre ausente. Y accedió, pero con la condición de que volviera a su lado sin demora. Así lo prometí de palabra, que mi intención estaba resuelto a no cumplirla, aunque asomaba a mi corazón cierto escrúpulo, aun de la necesidad de engañar a un hombre, que por ser enemigo no era menos apreciable por sus excelentes cualidades, y muy digno de mi reconocimiento por el candor con que me abrió la puerta de la salvación. Así acabó en el parque el día de revista doctrinal para toda la Europa, que según predijo un habanero en aquellos momentos, debía estimular el instinto del honor de las potencias amortiguadas por el terror pánico o por la admiración estúpida que Bonaparte les inspirara. Así acabó el día en que la historia justiciera descubrirá el primer eslabón de la cadena que remachó en una roca el genio de las batallas. Así acabó el día en que las naciones penetradas de asombro, del asombro pasando a los aplausos, de los aplausos a la envidia y de la envidia a la imitación, tomaron por modelo el porfiadísimo combate que un puñado de artilleros y paisanos, sin municiones competentes, sin una zanja y sin estar cubiertos, ni con frágiles bardas, sostuvo a pie firme y pecho descubierto, arrostrándose con todo un formidable ejército, que destacaba y engrosaba columnas de refresco, a medida que eran derrotadas las que les precedían con asombrosas pérdidas en muertos, heridos, prisioneros y extraviados. Maravilla que no se podrá militarmente explicar, ni de otra manera concebir, sino por la mágica influencia de los dos capitanes de artillería, encumbrados a toda la elevación de españoles indomables, y que además tuvieron la virtud, no sólo de infundir su energía defensiva a los que estuvieron a sus órdenes, sino la de producir tal pavor a los franceses, que los prisioneros, siendo 3 veces más que sus vencedores, ni pensaron fugarse, porque estaban más atónitos que vencidos. Acabó así el día 2 de mayo. Lo repito, no hubo capitulación, no hubo formas de rendición, no hubo más que haber caído una masa enormísima de asaltantes, sobre los poquísimos que no fuimos inutilizados en las varias contiendas. Se deshizo aquel conjunto de héroes, como se deshace y desmorona el muro, que después de haber represado muchas avenidas, no pudo contener el desborde de un río caudaloso, pero cuyos escombros, desparramados por la península, sirvieron de advertencia y de materia para robustecer los malecones con que Mengíbar, Bailén, Zaragoza, Gerona y en todo el ámbito de la España refrenaron la irrupción de las huestes acostumbradas a triunfar de los imperios más poderosos y de las más indómitas naciones. Estos han sido los hechos que presencié, cuya relación he concluido, sin que mi conciencia pueda inquietarse por leve alteración de la verdad, ni que se me tache de prolijidad que debe ser muy grata al interés nacional. Solo tengo la pena de conocer la insuficiencia de mi pluma, porque no puede convertir la escasa animación marcial de que fue susceptible a las inspiraciones de Daoíz y de Velarde, en la animación oratoria que me hiciera capaz de presentar tan grandes como fueron esos 2 capitanes de la artillería española. Pero me consuelo observando ahora que su elogio está ya cifrado en sus nombres, nombres que tan acendrados como si hubieran corrido una larga posteridad, hasta pronunciarlos, para que en ellos parezcan producidas con bella sintonía todas las palabras que expresan, y las ideas y las acciones y los efectos del heroísmo. Nota. Por la narración hasta mi salida del cuartel, queda aprobado que el día 2 no pude escribir el parte a mi jefe, y tampoco fue posible el día 3, porque serían las 8 de la mañana cuando llegó a mi casa un amigo mío, con la horrible noticia de que en casi toda aquella pavorosa noche habían los franceses fusilado en el Prado a todos los españoles cogidos con armas o sin ellas durante la acción y después que cesó, añadiendo que los oficiales de artillería del parque debían ser juzgados, esto es, fusilados, por una comisión militar francesa, lo que no dudaba él, porque su travesía encontró una partida de dragones franceses que llevaba atados 3 soldados artilleros.
Mi hermano, absorto con la idea de que si yo no hubiera salido del cuartel, habría sido víctima en el Prado, resolvió sin demora que saliéramos disfrazados de paisanos a cerciorarnos del hecho. Fuimos a preguntarlo al ministro de la guerra, don Gonzalo O'Farrill, nuestro paisano, cuya respuesta fue decirnos con profunda tristeza: «Esos hombres son capaces de todo». Seguimos a la casa de mi comandante para darle noticia de los 3 artilleros y profundizar más mi negocio. Y con aquella su honradez característica me dijo que lo ignoraba todo, pero que si él hubiera sido ayer el ayudante del parque, ya estaría fuera de Madrid. Con estos datos, mi hermano me dejó depositado en una casa de su confianza. A las 3 horas volvió, llevándome para disfraz el completo uniforme de alférez de guardias españolas. Y así vestido yo, fuimos a su cuartel, donde estaban reunidos muchos oficiales, entre quienes se hallaba de prevención el actual brigadier don Gonzalo de Aróstegui, que fue el trazador del plan de mi evasiva. Salí a pie con un compañero de uniforme primer teniente, del batallón acantonado en Vicálvaro. ¡Cuántas circunstancias interesantísimas voy omitiendo para ceñirme al objeto de esta nota! Pero me es imposible no pregonar que el batallón pasó la noche como sobre la brecha, con la resolución de morir todos en ella. Si me persiguiesen los franceses, yo sería el más insensible de los hombres, si ahora y en todos los días de mi vida no recordara con reconocimiento afectuoso la protección que debía al cuerpo, que siempre bizarro, sustentador del distintivo de guardias españolas, ha dado tantas glorias a la nación. Al siguiente día, mi hermano, temeroso de los pasos resbaladizos de mi inexperiencia, llegó temprano a Vicálvaro, y después de pasar el mal trago de ser tratado, aunque momentáneamente, como espía, porque preguntó por don Rafael de Arango, me llevó a Guadalajara, desde donde, habilitándome competentemente, me despachó a efectuar el concierto de nuestra patriótica venganza, que era buscar por la línea más corta algún puesto bloqueado por los ingleses, a quien contase mi historia y ofreciese mi espada contra el ya declarado común enemigo. Pero en mi primera jornada me alcanzó aquel mismo Aróstegui, que iba en posta a Aragón, y de acuerdo con mi hermano me hizo retroceder a Guadalajara, con la seguridad de que por intercesión de O'Farrill se había suspendido el decreto contra los 4 oficiales de artillería. Mi hermano escribió a este ministro de la guerra que tuvo la animosa generosidad de mandar un pasaporte para que por Cádiz viniese a La Habana, mi destino, como dije en la introducción de este papel. Partí por fin, y después de 1000 trabajos y rodeos para evitar el ejército de Dupont, que marchaba para Andalucía, llegué donde me recibió el frenesí de muchos sevillanos, que sospechaban traidores a cuantos no habían recibido el bautismo político de manos del padre Gil, y me hallé tan mal parado con una columna de matones que me llevaban y traían al retortero, que hube de consolarme cuando me encerraron en una prisión. Omito mis riesgos y aflicciones posteriores para decir, cortando ya esta larga nota, que pasados algunos días me pusieron en libertad, y el primer uso que hice de ella fue, sin pensar en La Habana, presentarme al excelentísimo señor don Francisco Javier Castaños en Utrera, que me admitió en su ejército. Allí meditaba los acertados planes que coronó la victoria de Bailén, y desde entonces seguí continuamente en campaña como oficial de artillería hasta terminada la guerra. Para completar la precedente relación, que debe considerarse como la más clásica y verídica de cuantas pueden escribirse, y como la única que debe servir de texto para comenzar la historia de nuestra independencia, nos parece oportuno y digno de la mención de nuestros lectores el siguiente extracto tomado del Faro Industrial de La Habana del 19 de noviembre de 1850. El 6 del corriente ha fallecido en esta ciudad su patria el coronel de caballería don Rafael de Arango y del Castillo, caballero de la Orden Militar de San Fernando y con varias distinciones de la Guerra de la Independencia. Fue hijo del teniente coronel don Anastasio y de doña Feliciana del Castillo. Muy temprano escogió la carrera de las armas trasladándose a la península, donde entró de cadete en el Regimiento Infantería de Granada. Estudió con grande aprovechamiento en la Academia Militar de Zamora, al lado de su hermano don Andrés. Cuando ambos se hallaban de subtenientes del mismo regimiento de Granada, este pasó al cuerpo de ingenieros,
y nuestro héroe se examinó en Segovia y fue aprobado en clase de teniente de artillería. En esta clase se le destinó a la isla de Cuba, y habiéndose embarcado en La Coruña el año de 1807, fue hecho prisionero por los cruceros enemigos que lo condujeron a Inglaterra. Enseguida fue canjeado y se restituyó a La Coruña, donde se hallaba a principios del año de 1808. Deseoso de abrazar a su hermano, el intendente honorario del ejército, don José, residente entonces en Madrid, vino con licencia a esta capital en los momentos críticos en que se hallaba ocupada por las tropas francesas. Y alarmado su patriotismo en aquellos momentos decisivos, aceptó el nombramiento de ayudante de su cuerpo que le propuso el comandante de artillería de la plaza, don José Navarro Falcón. Tan casual incidente proporcionó al joven Arango, que entonces contaba 20 años, el honor de ser uno de los héroes del 2 de mayo, según la descripción sencillísima que acabamos de leer. Destinado después de aquel acontecimiento al ejército de Andalucía que mandaba el general Castaños, se encontró en la célebre batalla de Bailén, conduciéndole su destino a tomar una parte muy activa en los dos grandes acontecimientos que indudablemente decidieron de la suerte del hombre extraordinario que tenía sojuzgada a la Europa. Desde aquella célebre batalla, Arango no volvió a envainar su espada hasta que el suelo de la península quedó purgado de la presencia de los invasores. Su vida fue una cadena no interrumpida de combates, de riesgos y de fatigas. Prisionero en la defensa de Madrid en diciembre de 1808, logró fugarse. Se incorpora al ejército del centro, hallándose en la mayor parte de los hechos de armas gloriosos, aunque desgraciados, pero que contuvieron durante un año a los enemigos en su porfiado empeño de invadir las Andalucías. Vencido nuestro ejército en la aciaga jornada de Ocaña, y ocupada la Mancha por la tercera irrupción de las huestes de Napoleón, después de su feliz campaña del Danubio, tuvo nuestro ejército que buscar su salvación en la isla de León, desde cuya línea volvía a tomar la ofensiva. Y en todos aquellos hechos de armas, casi diarios, durante el año de 1811, se encuentra Arango distinguiéndose en las acciones generales del Portazgo, donde fue herido, y en los del Cerro del Puerto Vejer y Pinar de Chiclana, en la cual fue particularmente elogiado por la acertada dirección de los fuegos de la batería que mandaba, según lo acreditan los atestados de los generales más célebres de aquella época. Después de la batalla de Chiclana, pasa destinado al segundo ejército que mandaba el general Blake y que ocupaba el litoral de Murcia y Valencia. Al firmarse la paz se encontraba nuestro héroe de capitán graduado de teniente coronel y deteriorada su salud con una vida tan agitada. En 1820 se le nombró teniente coronel efectivo de caballería, con destino a Guatemala, donde no pudo llegar por los sucesos políticos de aquel país, y cada vez más decaída su salud, pidió y obtuvo su retiro. Su excesiva modestia puso siempre una decidida resistencia a las insinuaciones de sus amigos, para que ya que no exigiese del gobierno la recompensa del eminente mérito contraído el 2 de mayo, publicase a lo menos la historia de los hechos y reclamase la parte que en la corona discernida por la patria y por el mundo a Daoíz y Velarde pertenecía en justicia al que fue el primero en ocupar el parque y en hacer frente a los riesgos que allí se acumularon, el primero en prever la necesidad de atacar o defenderse y preparar los medios, así como fue el último en abandonar aquel teatro de sangre y de gloria. Sus principios severísimos no le ofrecían en la muerte del militar de cualquier modo que ocurriese, y en los peligros a que se exponía, otro mérito que el de un simple deber cumplido. Los peligros y la muerte no eran más a sus ojos que el pago de una contraída deuda de honor, que ningún derecho daba otra retribución que a la que resulta de la convicción de haber obrado bien y hacerse digno de los ascensos regulares en su carrera. Establecido por fin en su patria, se dedicó exclusivamente a la agricultura en una hacienda que había heredado de sus padres, limitando sus relaciones al círculo de su familia y amigos, que admiradores de su instrucción y de su afable y modesto carácter respetaban en él al veterano denodado y al virtuoso patricio. Con la muerte de este militar, ha perdido la nación al último héroe de las glorias del 2 de mayo, en que tanta parte tomó, y que indudablemente hubiera quedado sepultado en el olvido, si su hijo don Joaquín, teniente del regimiento de Mallorca,
digno sucesor de aquel por su valor acreditado en la última campaña de Cataluña, en la que fue premiado con la Cruz de San Fernando, no nos hubiera proporcionado los documentos originales a presencia de los cuales hemos formado esta sucinta relación.